Bueno, nos vamos a meter un poco en el mundo de la economía. Podemos. Sí, señor. Retomamos la economía porque está en comunicación. Eugenio Mari, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Te gusta Arjona? Te voy a La verdad que preguntar. no. ¿No te gusta Arjona? Qué bien que haces. Ni un tema, ni siquiera un tema. Ni lo debes saber, ni debes saber los temas de Ni Arjona. lo debes saber. No vamos a poner ese compromiso. ¿Cuántos años tenés, Eugenio? Eso define mucho también, si llegaste a escuchar alguno de los hits de Arjona o no. Tenemos jóvenes. No, llegué a escuchar los de Arjona, pero no es mi estilo. No es tu estilo. Es así. Ahí Yo está. soy más del palo del rock, así que... Claro, bien. y bueno, sí, yo también, pero este es el lado oculto que tiene uno que dice, bueno, mejor que nadie se entere, pero en casa te pongo, cuando prendo la ducha, te pongo esa música que nadie puede escuchar. Nadie puede escuchar más Exacto. que uno solo. Bien, vamos a meternos, sí, en tu tema, que no son los de Arjona, por supuesto, porque Diana Mondino dio algunas declaraciones. Exactamente, en términos económicos, habló principalmente... Pero mira, ¿sabes qué? Arranquemos con las declaraciones de ayer de Milei, que se lo venimos preguntando a bien. todos los economistas con los que hablamos desde ayer, Eugenio, y te pregunto por la estanflación, que nos puedas definir qué es la estanflación para poder entender eso que dice el presidente electo que se viene. Bueno, a ver, empecemos por la definición. Estanflación es la combinación de dos términos que es estancamiento e inflación. ¿Sí? O sea, nos describe un escenario en el cual la economía está estancada, no crece, y encima tenés inflación alta. ¿Sí? Ahora, esto de estancamiento económico con inflación alta, Argentina lo viene viviendo desde el año 2011. ¿Sí? No es novedoso para nosotros. ¿Sí? Lo que el presidente electo va adelantando es que esto Va a continuar. por lo Claro. menos por un año más, ¿sí? Y a partir de ahí se va a sentir el impacto de las reformas que está proponiendo. Perdón, Eugenio, en esta estanflación, que si bien ya se viene viviendo, podemos decir que en realidad también lo que atrae aparejado es la caída del poder adquisitivo, porque digamos, si hay inflación, pero no hay aumento de los sueldos, por ejemplo, justamente porque se estanca la economía de la Argentina, esos sueldos pierden valor ante la inflación que estamos teniendo. Una cosa es una inflación que tengamos de un dígito o de 9 puntos, mira lo que te estoy diciendo, a una inflación de un 15 o un 20, que es lo que más o menos estamos viviendo hoy día. Y se va a vivir. Sí, totalmente. A ver, el estancamiento te genera que la producción, o sea, la torta de lo que es Argentina, sea siempre la misma. Ahora, somos cada vez más argentinos. ¿Sí? Y si tenemos la misma torta para repartir, a cada argentino cada vez nos toca un pedazo más chico. ¿Sí? Es un poco lo que estás diciendo vos. Es, che, los argentinos somos cada vez un poquito más pobres. Encima a eso le sumamos una inflación que no solamente es alta, sino que se viene acelerando. A ver, año 2011, Argentina estaba con una tasa de inflación del orden del 20, después pasamos al 30, al 40, 50, 80, 90, ahora 140. ¿Sí? Para noviembre se espera todavía una suba 15% mayor. dijo Javier Milei que íbamos a tener al menos un 15% y se habla de un 20% también. Bueno, eso es probablemente lo que veamos cuando se sincere la herencia que está dejando este gobierno en términos de inflación abajo de la alfombra. ¿Sí? A ver, pongámonos algo muy sencillo. ¿Sí? A ver, acá en Buenos Aires, el boleto de colectivo está congelado en 50 pesos desde hace años. En Mar del Plata subió a 300 pesos. Bueno, ese precio hay que sincerarlo. ¿Sí? Y cuando ese precio se sincere, obviamente va a impactar en lo que es la medición del índice de precios del INDEC. Entonces, cuando se sinceren estos precios que están, insisto, atrasados artificialmente por regulaciones de gobierno, por congelamiento del gobierno y compañía, ahí el índice de precios que va a informar INDEC probablemente lo veamos en un 15 o tal vez un poco por encima, ¿no? Pero con la salvedad, y esto va a ser importante que lo entendamos, es que es reconocer la inflación que ya tenemos, pero hoy la estamos escondiendo. ¿Sí? Es eso, no es otra cosa. Hoy la estamos escondiendo artificialmente y así es que vas a un hospital y no hay insumos, se posponen las operaciones, ¿sí? Vas a una góndola y de repente faltan productos. ¿Sí? Ya vimos hace unas semanas el problema que hubo con los combustibles. Bueno,
empezar a sincerar los precios es la base para una economía que funcione. Eugenio, te hago una pregunta vinculada con esto que estás contando. ¿Cómo se explica? Porque hay un dato muy llamativo también de las últimas horas y es que está bajando el dólar. Está bajando el dólar blue, digo, ya bajó la barrera de los 900 y ya te reís porque sabés que es sin duda el dato del momento y lo que genera mucha curiosidad. Y te lo vinculo con un dato que me llegó, que esto es información. Me llegó el rumor de que a Milei y a su gobierno le gustaría mucho que el precio del dólar, que cuando se saque, ¿no?, los diferentes tipos de dólares y tengamos solamente uno, sea 650 pesos, que esa es la apuesta. Ahora, te pregunto si eso es posible por un lado y cómo se explica esto de que haya bajado el dólar blue. Bueno, empecemos con por qué baja el dólar, que siempre decimos sube el dólar, baja el dólar. Si nosotros nos vamos a Uruguay, ¿sí?, y vemos el dólar, está planchado. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando no es que está subiendo o bajando el dólar. Lo que está pasando es que está subiendo o bajando el peso argentino. Ah, mira. Y acá pasan dos cuestiones. La primera es que tuvimos las elecciones, la segunda vuelta, y eso nos generó a los argentinos y a los que tomamos decisiones todos los días la expectativa de que se va a consolidar un cambio de rumbo en Argentina. ¿Sí? Y el cambio de rumbo en Argentina es básicamente avanzar hacia una economía con menos desequilibrios, con menos inflación, y entonces una economía con una moneda más fuerte. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Todo eso todavía no se hizo, pero todos nos anticipamos a eso. ¿Sí? Y entonces lo que los economistas llamamos la demanda de dinero, que es básicamente si los argentinos queremos sacarnos encima los pesos más rápido o más despacio, se estabiliza. ¿Sí? Se estabiliza por la expectativa de que viene un gobierno que va a hacer la tarea. Y lo segundo que impacta es una medida del gobierno actual. El gobierno actual, después de la segunda vuelta, pasó del dólar Fernet, el 70-30, sí, al dólar 50-50. ¿Sí? 50% al oficial, 50% al contado con liquidación. ¿Sí? Ahora, cuando los exportadores aprovechan ese nuevo tipo de cambio diferencial que pone el gobierno, ¿qué hacen? La mitad de lo que exportan lo vuelcan al contado con liquidación, ¿sí?, que es el mercado financiero. Y entonces lo que hacen es aumentan la oferta de dólares en ese mercado, claro, ¿sí?, lo que baja el precio del tipo de cambio, y después con eso va arrastrando a todos los demás paralelos. ¿Sí? A ver si el tipo de cambio financiero baja, después va arrastrando al blue y a los demás. ¿Sí? Entonces estamos combinando estas dos cuestiones. Una medida concreta de hoy con la expectativa de cambio de rumbo, ¿sí?, que veremos después si se consolida, ¿no? Ahora, yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Porque cuando en la Argentina, en los medios de comunicación, estamos con la pantallita puesta en cuánto está el dólar blue en un minuto a minuto, ¿no? Sobre todo cuando es preelectoral, postelectoral, aparecen todos los noticieros, incluso en el nuestro, voy a hacer también un mea culpa, el cartelito con el dólar, cómo va subiendo, subió 2 pesos, subió 5 pesos, subió... Ahora, te baja un 20%, nadie dice nada, baja un 5%, nadie dice nada. Y en ese no decir nada, digo, esta inflación que vive la Argentina tiene un porcentaje de inflación del por sí, por las dudas. Claro. ¿No? Como aumentó el dólar blue y tuvo un pico a 1100, yo mis precios los subí a un posible dólar porque seguramente cuando tenga que reponer voy a reponer a este precio, pero el momento en que baja el dólar blue, acá nadie mueve un peso, ¿eh? Como mismo vos estás diciendo, el dólar MEP hace una semana atrás lo teníamos en 900 y pico de mangos y hoy está a 850. Entonces, en esta especulación que hacemos los argentinos de a pie, digo, no los grandes especuladores que pueden moverte un dólar blue, pero sí los que hacemos, el que tiene el kiosquito, el que tiene el negocio, el que tiene la peluquería, el que tiene, ¿no? Por las dudas se aumenta, pero después cuando se retrae eso, nadie retrasa, nadie vuelve los precios para atrás en la Argentina. Entonces también tenés una inflación, y te lo pregunto, ¿también tenemos una inflación del por si las moscas? Es una pregunta interesante. Los argentinos, y en realidad todos en el mundo, especulamos. ¿Sí? ¿Qué significa especular? Especular significa tomar una decisión hoy en base a algo que creemos que va a pasar mañana. Claro. ¿Sí? Eso es especular.
Y eso todos lo hacemos todos los días. Sí, a ver, yo de repente, cualquier argentino, el salario, si dice compro dólares o no compro dólares. Bueno, ahí está especulando. Después, obviamente, las empresas hacen lo mismo, ¿sí? El Banco Central hace lo mismo, ¿sí? Diferentes actores de la economía hacen lo mismo. Ahora, esta especulación también se da en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en qué economía te estás moviendo. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si vos tenés una economía que tiene más de 10% de inflación mensual, cualquier shock o cualquier cosita que pasa hace que las cosas se muevan mucho. ¿Sí? Claro. ¿Pero por qué? Porque estamos en una economía que es como un samba, ¿viste? Se está moviendo por todos lados y bueno, diste un paso para la izquierda. Es como acostarte en un colchón de agua, digo yo, ¿viste? Exactamente. Y de repente se pincha. ¿Cuál es la clave acá? La clave acá no es decir, bueno, tenemos que lograr que los argentinos no especulen. Eso lo vamos a hacer siempre. Lo que tenemos que lograr es que la moneda sea una moneda estable, ¿sí? Porque entonces, sobre una moneda estable, por más de que uno especule, bueno, la especulación va a tener impactos muy pequeñitos. ¿Sí? Claro. Que es lo que vemos en Alemania, en España, en Italia. Claro, pero en esta Argentina, donde, volvemos a decir, estamos durmiendo sobre un colchón de agua, estos movimientos que se hacen desde un sector más pequeño, especulativos, digo, en lo que tiene que ver con el precio de góndola, el precio en el almacén, el que nos cuesta a todos más después, no se acomoda cuando se vuelve a acomodar un número de un dólar determinado. Entonces, digo, a este 150% interanual que estamos teniendo de inflación, ¿cuánto correspondería entonces a esa especulación que hacemos los argentinos por este acostumbramiento a la inestabilidad económica? Bueno, voy a ser muy contundente. La respuesta la tenemos que ver directamente en quién es el responsable del valor del peso. ¿Sí? Y ese lo sabemos, está en la Constitución, está en las leyes. El responsable del valor del peso se llama Banco Central de la República Argentina. Entonces, si nosotros queremos entender, como bien vos decís, por qué estamos tratando de hacer pie en un colchón de agua, tenemos que preguntarnos por qué tenemos un colchón de agua y no tenemos un piso macizo. Un piso macizo, ¿sí? Un tatami, ¿no? Un piso de madera, qué sé yo. Aunque sea un alisado simple, ¿viste? Una cosita más sólida. ¿Y sabés algo más espuma, de alta densidad. Algo que aguante por lo menos. No, ya, eso ya sería lujo. Eso ya sería lujo. Pero, Eugenio, ¿sabés qué te pregunto con eso también? Si vos sos de los que tienen la teoría de que hay que cerrarlo el Banco Central. O si crees que no, que puede haber un intermedio entre usarlo, pero de una manera que sea favorable para el peso. Ok. Bueno, a ver. Acá lo que tiene que quedar claro, y yo soy partidario de esto, es necesitamos que la entidad que emite nuestra moneda, la que usemos los argentinos en nuestro día a día, tiene que ser independiente del gobierno. No podemos tener una entidad que emita dinero y que dependa de lo que quiera hacer el gobierno. ¿Sí? Es imprescindible conseguir un Banco Central independiente. Hay distintas formas de hacerlo. La forma que yo prefiero es con un banco central propio. Un banco central argentino, pero independiente, como tiene, por ejemplo, Perú. ¿Sí? Hace unas semanas vino a Argentina el presidente del Banco Central del Perú y él explicó que en la Constitución del Perú y en la Carta Orgánica del Banco Central del Perú tiene explícitamente prohibido prestarle dinero al gobierno. Y si le presta dinero al gobierno e imprime para prestarle dinero al gobierno, puede ir preso. Lo despiden inmediatamente, está directamente en la Constitución y va preso. El Banco Central Argentino, en cambio, no tiene eso. El Banco Central Argentino es casi un apéndice del Tesoro y entonces imprime pesos, compra deuda del Tesoro y en el medio, ¿qué pasa? Bueno, devalúa nuestra moneda. ¿Sí? Y ahí aparece el colchón de agua del que estamos hablando, ¿sí? Porque tenemos una moneda que en lugar de ser una moneda sólida, es una moneda que pobrecita se va licuando. Sí, no la quiere nadie. Y obviamente del otro lado, cuando vemos que tenemos una moneda que es un desastre, la queremos cada vez menos. Claro. Entonces,
Eso lo podemos hacer, pero requiere leyes, ¿sí? Requiere reformas, requiere dar una nueva regla de juego para el funcionamiento del Banco Central. El extremo, ¿sí? Que insisto, no es mi preferencia, pero es una alternativa real que tenemos hoy en Argentina. En el extremo es decir, argentinos, nosotros somos tan irresponsables que no podemos tener un banco central. ¿Sí? No podemos hacerlo. Nuestra historia nos da bastante contenido de que estamos bastante en esa. Argentina es uno de los países más inflacionarios del mundo. Y entonces agarrar y decir, bueno, pidamos prestada la moneda. ¿Sí? Pidamos prestado para usar como moneda el dólar estadounidense, o el euro, o el real. Sí, ahí aparecen igual ya lo hacemos eso. Que justamente, como bien vos decís, nosotros ya en parte lo hacemos. Como tenemos una moneda que no nos funciona para todo, ¿sí? Por ejemplo, para ahorrar no funciona, bueno, los argentinos usamos otra. ¿Sí? Y ahí aparece el famoso bimonetarismo argentino. Los argentinos ahorramos en una moneda, las transacciones grandes se hacen en una moneda, pero al supermercado y al kiosco vamos con otra. ¿Sí? Y ahí vamos conviviendo en este sistema. Y ahora entra una tercera, Eugenio, no te olvides. Ahora entra una tercera moneda, que son las cripto, que también empiezan de a poquito, muy a poquito, ¿no? Como esta tercera moneda de intercambio para algunas transacciones que, si bien todavía no está en el común de la gente, ya se empieza a utilizar. Bueno, no por nada Argentina es uno de los países que ha tenido más proliferación de criptomonedas, ¿no? O criptoactivos, como nos guste llamarlo. ¿Sí? A ver, todo eso ocurre porque en Argentina no tenemos una moneda oficial que sea estable, que sea fuerte. ¿Sí? Vayamos a hablar de criptomonedas a Perú. Bueno, ahí ya hay otro entorno. ¿Sí? El boom de las criptomonedas que estamos viendo acá en Argentina, en otros países no se ve. Y no se ve porque la gente de repente tiene monedas estables. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que conseguir. Insisto, lo podemos conseguir con un banco central independiente y propio, pero necesitamos una nueva Carta Orgánica del Banco Central, necesitamos reformas, necesitamos un Congreso comprometido con aprobar esas reformas. ¿Sí? En fin, no es que con lo que tenemos nos alcanza. Eugenio, recién hablabas del real y hay también todo un tema muy interesante con respecto a cómo va a ser el vínculo ahora con la asunción de Javier Milei con Brasil, donde sabemos que hay estilos y miradas de la política regional bien distintas entre Ignacio Lula da Silva y lo que entendemos expresa y va a expresar Javier Milei. Pero la pregunta es, ¿cómo ves esa situación? El gesto, ¿no?, de que quizá Scioli siga siendo el embajador como el nexo entre ambos países. Y después te pregunto esto por la cuestión principal de que, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Y decimos, hablabas del real. Hay mucha gente que ahorra en reales. ¿Es un buen momento para ahorrar en reales? Y te hago ahí la doble pregunta. Bueno, a ver, respecto a la relación con Brasil, la realidad se impone. La política exterior no es algo ideologizable. Claro. La realidad se impone. A ver, tenemos empresas argentinas, ciudadanos argentinos que tienen vínculos con Brasil, que viajan a Brasil para trabajar, vuelven, les compramos insumos, les vendemos productos. En fin, hay todo un vínculo de largo plazo con Brasil que se impone a lo que uno le quiera, ensuciar ideológicamente o lo que sea el gobierno de turno en Brasil o en Argentina. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es, y son las mismas declaraciones que ha hecho el presidente electo y la que sería la canciller, Diana Mondino, es con Brasil se va a apostar a tener un vínculo constructivo. Y no nos olvidemos también que somos los dos países más grandes del Mercosur, un Mercosur sobre el cual se ha venido debatiendo mucho, se lo puso bastante en duda también al Mercosur, si funcionaba, si no funcionaba, si los países se tenían que salir, si han aparecido propuestas de Uruguay, por ejemplo, de me voy a negociar yo solo porque el Mercosur no funciona. ¿Sí? Entonces, yo lo que creo es que va a haber, insisto, una relación constructiva. Obviamente el gobierno argentino, que arranca el 10 de diciembre, va a ser más favorable a avanzar hacia el libre comercio. ¿Sí? Y ahí va a impulsar esa agenda del Mercosur, pero veamos también que Lula también coincide con eso.
Si no por nada, ahora se está hablando de que hay chances de cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Sí? Eso es, en gran medida, trabajo de Lula y del gobierno brasileño, ¿sí? Que están buscando un nuevo posicionamiento de Brasil, con más vínculos comerciales con el resto del mundo, un Brasil más integrado, ¿sí? Un Brasil más parte del mundo y menos pensando solo en sus temas. Y voy a lo segundo, que vos me preguntabas, que era el tema del real. Sí. Acá la cuestión es un poco más difícil, por lo siguiente. El valor del real, de la misma forma que el valor del peso está manejado por nuestro Banco Central, el valor del real también depende de lo que haga el Banco Central de Brasil, que por suerte tiene una institucionalidad y una independencia mucho más fuerte que el nuestro. Ajá. ¿Sí? Por eso es que Brasil tuvo una inflación de 10% y la nuestra se fue a 140%, ¿no? Y ahora Brasil bajó la inflación a el 4% y la nuestra sube cada vez más. Dicho eso, sí, lamentablemente ha habido declaraciones desde el Ejecutivo brasileño que han intentado marcarle la cancha al Banco Central de Brasil. Y en ese sentido abre la puerta a alguna duda sobre qué va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno brasileño tiene un déficit muy importante, ¿sí? Y entre otras cosas es probable que lo quiera financiar con una ayudita del Banco Central. ¿Sí? Pero el Banco Central Independiente, ¿qué le dice? No, yo no te ayudo. Mi misión es sostener el valor del real. Mientras el Banco Central de Brasil se mantenga independiente, ahorrar en reales es mucho mejor que ahorrar en pesos. Ahí está. Ahora, hay que estar atentos a que esa independencia se mantenga. Claro. ¿Sí? Porque ya ha habido algunas declaraciones, menciones de funcionarios del gobierno brasileño que eso no necesariamente van por ese podía lado. cambiar. Eugenio, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy claro también en tu explicación, que ¿viste? Uno en esta que le explican fácil. Sí. Siempre digo, los economistas a veces pecan de hablar muy técnico, sin embargo con Eugenio no fue mejor. Exacto. Hoy no fue Se mejor. entendió todo.